Buenas tardes, profesora Melissa, ¿cómo está?
Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a las 6:05. Buenas tardes, por favor, ¿me pueden confirmar si escuchan bien? Sí, buenas tardes, excelente. Perfecto, Rogelio, Sí, por muchas aquí. gracias. Hola, por aquí yo escucho. Perfecto, gracias.
Buenas tardes. Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Les recomiendo tener a mano lápiz y papel para que vayan tomando nota. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Ansiosos por este nuevo módulo? Hola, profe, buenas Buenas tardes. Sí, tardes. bastante. Buenas tardes. Ok, bueno, perfecto. Les quería preguntar antes de comenzar si ustedes en algún punto ya han utilizado la herramienta que vamos a utilizar en el módulo o es la primera vez que la van a utilizar. Personalmente es la primera vez. Ya había escuchado mucho de Perfecto. esta herramienta y sé que se está implementando mucho en las empresas, pero no he tenido la oportunidad de como sentarme a estudiar realmente cómo funciona. Perfecto. ¿Alguien más por allí? A nivel de usuario, A nivel de usuario. ah, Ok. Perfecto, Luis, gracias. Otro compañero. Ok, bueno. Como se mencionó anteriormente, nuestro módulo está enfocado en lo que es inteligencia de negocios con Power BI. Es una realidad que en la actualidad las empresas generan una gran cantidad de datos y está en estos datos toda esa información que requieren los gerentes y en general todo el personal para tomar decisiones estratégicas y no solo basadas en la subjetividad. Y la importancia o lo que radica acá en esta parte es que esas decisiones deben ser tomadas en un tiempo oportuno, en un tiempo rápido, para que sea efectivo y vayamos conforme al tiempo. En una empresa, todo proceso de inteligencia sigue una serie de pasos. ¿Cuáles creen ustedes que deberían ser estos pasos que debemos aplicar cuando queremos aportar o desarrollar a cabo un proceso inteligente? Disculpe, ¿puedes repetir la Hola. pregunta? Perfecto, claro, no hay problema. Si tienen algún problema con el audio, me pueden avisar. Si tienen alguna pregunta, también pueden levantar la mano y allí los vamos revisando. En una empresa, si ustedes tienen un propósito de implementar un proceso inteligente, una estrategia, ¿cuáles serían los pasos que deberían analizar o tener en cuenta para llevarlo a cabo? Hola, hola. Te escuchamos, Jorge. Bueno, primero analizar qué punto queremos mejorar. Es lo primero. Luego de ahí implementar, buscar qué inteligencia o herramienta sirve para atender ese problema y luego capacitar a las personas para que manejen estas herramientas, creo yo. Perfecto, Jorge, vas bien. En toda empresa, cuando se aplica un proceso de inteligencia, por lo general, el tipo de inteligencia que más se conoce o más se investiga es la inteligencia de mercados, la inteligencia competitiva y la inteligencia de negocios. Estos tres, al ser los más conocidos, siguen la siguiente línea. El primer proceso es recolectar los datos, tener aquella fuente de información donde nosotros podamos posteriormente aplicar alguna técnica a través del uso de una herramienta de análisis o de visualización y posteriormente, según los resultados que obtuvimos de ese repositorio de datos, poder tomar decisiones estratégicas y en tiempo real. Básicamente, esa sería como la serie de pasos a seguir en un proceso de inteligencia. Ahora les quisiera preguntar, ¿ustedes saben cuáles son las diferencias entre la inteligencia de mercados, la inteligencia competitiva y la inteligencia de negocios? ¿O es la primera vez que escuchan estos términos? Creo que Jorge está hablando, pero tiene el micrófono muteado. No, profe, primera vez que escucho ese término. Ok. Bueno, antes de comenzar el módulo, es muy importante que tengamos en cuenta estas tres definiciones, porque aunque su propósito sea el mismo, un análisis, un resultado, una estrategia, ambas tienen enfoques diferentes. Cuando ustedes escuchen la palabra o el término inteligencia de mercado, tiene que ver referente a todas aquellas estrategias, tanto internas como externas, para lo que tiene que ver el mercado de la empresa, es decir, penetración en el mercado, posibilidad de expansión. Hacia ese lado se enfoca esta área de la inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia competitiva,
es aquella que se enfoca en trabajar en clientes, productos, para evaluar también a la competencia y detectar oportunidades de mejora. Por otro lado, cuando ustedes escuchan el término inteligencia de negocios, es aquel tipo de inteligencia en una organización donde se aplican todas las herramientas tecnológicas o TICs, tecnologías de la información y la comunicación, para reducir ese tiempo de procesamiento de análisis para luego tomar una decisión oportuna y basada en los datos. Entonces, bueno, sabiendo estas tres diferencias, ya sabemos por qué lado vamos a trabajar nosotros durante el módulo. En el aula que ustedes tienen respecto al diplomado, tienen esta lectura. Les recomiendo que la tomen. Es bastante sencilla y allí ustedes pueden entender un poquito más qué son estas tres definiciones y cómo aplicarlas en el ámbito organizacional para manejar los términos que tenemos a lo largo del diplomado. También les he dejado esta lectura que es bastante reciente, es una investigación que se realizó el año pasado, el uso de Power BI en la toma de decisiones empresariales. Es un estudio que se realizó en Ecuador con algunas empresas para investigar qué tan beneficioso ha sido el uso de esta herramienta para el tema de análisis de datos e implementación para sus estrategias. Entonces les recomiendo consultarlas en el aula. Ok, bueno, con esta pequeña introducción ya sabemos hacia dónde nos dirigimos y cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Como comentamos anteriormente, todo proceso de inteligencia comienza con el proceso de recolectar datos. Sería como la primera fase. Por favor, un voluntario que me ayude acá con la lectura. ¿Qué es recolectar datos? Es un proceso donde se recopila data de personas, procesos o alguna entidad de interés. El propósito de esto es tomar decisiones de negocio bien informadas, establecer nuevos procesos y tomar oportunidades de mejora. Uno de los beneficios de la recolección de datos es formar la base para un repositorio que luego sirva para la aplicación de técnicas estadísticas. Perfecto, Néstor, muchísimas gracias. Exacto, recolectar datos, como todos lo hacemos, pues tiene un interés o un detrás de conocer más sobre una entidad, un proceso y formar ese repositorio. El repositorio es la base de todo proceso cuando realizamos inteligencia de negocios. Y posterior a tener esa base, aplicamos alguna técnica estadística. Yo sé que acá tenemos personas de diferentes organizaciones y me gustaría saber o conocer un poco qué tipo de técnicas estadísticas aplican ustedes dentro de su organización. ¿Calculan algún indicador? ¿Tienen algún modelo que utilicen? Me gustaría saber un poco para entender cómo están realizando este proceso. Yo lo he hecho, he hecho uso de herramientas estadísticas para correr regresiones. Ok. Y lo interesante es que a veces pues se hayan correlaciones entre variables Ujú. que pudieran no ser tan intuitivas, pero Correcto. pues con los coeficientes que arroja la regresión pues ya se sabe cuán fuerte es la dependencia Ujú. entre esas variables. Perfecto. Néstor, te pregunto, ¿qué tipo de regresión has implementado en tu organización? Actualmente estamos viendo eh, manejamos una cantidad grandísima de datos. Ujú. Bueno, ya los compañeros nos han escuchado que nosotros trabajamos en la industria petrolera, particularmente en una organización de servicios de inyección de vapor a pozos. Entonces estamos evaluando la correlación entre variables, por ejemplo, la eficiencia de la inyección en función de la distancia, Ujú. eh, es decir, de la distancia entre el generador de vapor y el pozo, los parámetros operacionales de los generadores, como calidad del vapor, consumo de gas, Ujú. eh, igual en función de, o mejor, la eficiencia de la inyección en función de esos parámetros operacionales. Perfecto. O sea que Algunas otras cosas que, perdón, ¿estás sí, aplicando algún perdón, modelo lineal específico o solo estás validando la parte descriptiva? pues hemos hecho algunos ejercicios, pero justamente esto es lo que nos lleva acá, por esto este es el módulo quizás Sí, más, más potente que queremos porque sí. no estamos tan confiados en la data y ahorita implementamos un modelo para la recolección de los datos Mm, un y el repositorio. interés, sí, el repositorio y el interés
es justamente aprender las herramientas para tenerlo todo ordenado. Perfecto. Muchas gracias, Néstor. Otro compañero que quiera dar su aporte, contarnos su experiencia. Luis, perfecto. Bueno, primero para darte contexto, estamos dentro, o somos un equipo aquí que estamos haciendo el diplomado y estamos dentro del área comercial, específicamente en consumo masivo, donde la mayoría de los análisis que realizamos a nivel estadístico van orientados a muchas medidas de media, frecuencia, moda, más que Ujú, temas de regresiones. Analizamos mucho lo que son las tendencias, varianzas, ujú, desviaciones estándar para poder tener criterios de valoración en KPI que nos permitan tomar ujú. decisiones y hacer los ajustes y correcciones correspondientes. Perfecto, Luis, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su experiencia o simplemente no han utilizado ninguna técnica también es válido? Ok, bueno, vamos a continuar. En esta parte es muy importante que nosotros, bueno, tenemos el caso de Luis y de Néstor que nos comentan dos perspectivas totalmente distintas. Sin embargo, lo que ellos nos hablan son las técnicas estadísticas. Es muy importante que ustedes sepan que la estadística tiene dos grandes ramas. Por un lado, que es la primera, la que nosotros siempre hacemos antes de aplicar cualquier otra técnica, es la estadística descriptiva. Como le comentó Luis, es tomar aquella serie de medidas que nos ayudan a entender interpretar qué está sucediendo en el contexto o en esa entidad que estamos estudiando. Por ejemplo, medidas como el promedio, la desviación estándar, los cuartiles para ver cómo se agrupan nuestros datos, el rango, nos ayudan a entender la forma que ellos tienen y detectar qué está sucediendo. Es decir, conocemos nuestros datos. Por otro lado, como lo comentó Néstor, existen otras técnicas que entran dentro de lo que sería estadística inferencial. La inferencia es esa rama de la estadística un poco más fuerte que se sustenta en modelos matemáticos que nos permiten, por ejemplo, pronosticar cómo serán las ventas de mi departamento dentro de un año, tomando como base el histórico que nosotros tengamos registrado en la organización. Esto es solo por dar un ejemplo. También podemos aplicar modelos de regresión para determinar cómo una variable se puede ver afectada en función de una serie de variables independientes. Para el tema de mercado, también podemos hacer segmentación para identificar el perfil de nuestros consumidores y todo esto son técnicas de inferencia estadística. Es decir, una parte de la estadística muy importante y necesaria que se debe aplicar dentro de una organización para tomar mayor provecho de los datos. Es por eso que los invito a que investiguen qué tipo de técnicas estadísticas pudiesen aplicar o cuáles serían de beneficios para su organización. Hoy en día, no sé si han escuchado mucho el tema de aplicar la inteligencia artificial dentro de nuestras organizaciones, modelos que me permitan determinar. Bueno, les comento que la inteligencia artificial, su base se fundamenta en modelos estadísticos y matemáticos que a través de una cantidad de datos que vienen de un repositorio que se recolectaron, dan un resultado. Por ejemplo, ¿quién ha utilizado acá Gemini, ChatGPT? Este tipo de herramientas. Bueno, este tipo de herramientas tienen un gran repositorio de datos que a través de ciertas técnicas nos dan esas salidas cuando nosotros hacemos una consulta. Por ejemplo, cuando ustedes piden una pregunta, hacen su prompt y tienen salidas, por lo general, la herramienta les suele mostrar dos versiones, la versión A y la versión B. Y les pregunta, ¿cuál de estas dos opciones te resultó más útil? Cuando ustedes marcan y dicen es la opción A, la herramienta está recolectando datos para mejorar el modelo y de esta forma dar una respuesta un poco más eficiente para que cuando posteriores usuarios hagan una pregunta similar, tengan una respuesta más efectiva. ¿Sabían al respecto de esto o es nuevo para ustedes también? Sí, sí. Ok, Sí, perfecto. Entonces, he allí la importancia de que ustedes recolecten sus datos y tengan unos repositorios sólidos, porque si el repositorio es sólido y es robusto, ustedes pueden aplicar una variedad de técnicas y los resultados van a ser más confiables respecto al análisis. Ok.
Entonces, ya sabemos que necesitamos repositorios de datos que debemos recolectarlos. Ahora, identificar qué tipos de datos existen en nuestros repositorios también es algo muy importante. ¿Por qué creen ustedes que es necesario saber qué tipo de datos tenemos? De eso va a Porque así depender se la... puede hacer un... Ok, Daniela y luego Luis. Bueno, considero porque así se puede hacer como un estudio más exacto, más preciso y tener los mejores resultados. Porque no es lo mismo que si yo voy a trabajar porque quiero saber qué tipo de segmento de clientes tengo, o sea, qué segmentación de clientes potenciales tengo, no va a ser lo mismo que por lo menos hacer un estudio de productos que pueda fabricar o realizar en tanto tiempo. O sea, son estadísticas muy diferentes. Perfecto. Luis. Bueno, de eso va a depender las herramientas y técnicas que vamos a utilizar para hacer los análisis correspondientes, si son nominales, ordinales, si necesita un análisis cualitativo o cuantitativo, si es un tipo escalar Correcto. o de acuerdo al tipo de, de dato que se recolectó y posteriormente se trató. Correcto, los compañeros, como lo comentan, dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan en su repositorio, pueden o no aplicar cierta técnica estadística. Lo mismo sucede en el tema de visualización, que es hacia la parte que vamos y es nuestro producto final de este módulo, es que ustedes sepan, según el tipo de datos que tienen, cuál es la visualización más adecuada, lo cual les va a permitir hacer un dashboard más efectivo, más fácil de entender y tomar la mejor decisión respecto a la información que tengan. De forma general, nosotros dividimos los tipos de datos en estadística en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos los cualitativos, que es todo lo que denota una cualidad o una característica de una entidad de estudio. Cuando hablamos de identidad nos referimos a un producto, a una persona, esa unidad experimental que nosotros tenemos y de la que necesitamos conocer un poco más. En la parte cuantitativa, como su nombre le indica, es cuánto nos representa valores numéricos, cantidades que tienen un peso, una proporción dentro de un todo. Es decir, lo podemos sumar, restar, multiplicar y con ella una gran cantidad de técnicas a aplicar. Dentro del área de los cualitativos, tenemos dos grandes grupos que se desagregan de él, que vendrían siendo los nominales y los ordinales. Los nominales son aquellos que se expresan con un nombre o una cualidad, que no tiene que ser ordenable. Por ejemplo, una característica, el color de ojos de una persona. Sabes que puedes tener verdes, azules, ojos color café. Son características y una no representa un mayor peso que la otra. Todas tienen la misma importancia dentro de nuestra escala, mientras que en la escala ordinal se expresa una cualidad a través de un dato que es posible ordenar a través de una escala previamente definida. Por ejemplo, el rango dentro de una organización, los puestos, sabemos que hay una escala en el ejército, el escalafón de los profesores podría ser perfectamente un tipo de variable ordinal. Algo que ustedes tienen que tener en cuenta y mucho cuidado al momento que trabajen con datos, tanto propios como externos a la organización, es que este tipo de datos, sobre todo los nominales, vienen codificados con números en muchos casos. Por ejemplo, tenemos la variable sexo. Algunas personas suelen completar en formularios sexo 1, femenino, 0, masculino. Este tipo de valor que se le está asignando a esta categoría, a pesar de ser un número, igual sigue representando una categoría, entonces debemos tener cuidado de no tomar medidas descriptivas como el promedio y la desviación estándar de este tipo de variable. Porque si tú lo introduces en un programa, por ejemplo, Power BI, Excel, Python, SPSS, cualquiera de estas herramientas, él te va a tomar ese indicador porque lo está detectando como un número, pero la conclusión que tú puedes obtener de esta medida que se calcula es totalmente errada porque no está admitida. La única operación que nosotros podemos definir sobre estos dos tipos de variables, si son iguales, distintas, cuál tiene mayor frecuencia, cuál tiene menor, y con respecto a los ordinales, su escala. ¿Todo bien por acá? ¿Tienen alguna duda? Por favor, me hacen saber. Todo bien. Bien. Perfecto. Ok, ahora venimos con el otro grupo, con el grupo de los cuantitativos. Acá tenemos los datos que son de tipo continuos y los discretos. En los continuos, estos datos se extraen de un intervalo de valores totalmente infinito, por lo que el número de datos diferentes que se puede obtener es ilimitado. Cuando ustedes piensen en datos continuos, piensen en algún punto en los números reales. El peso de una persona. Puedes tener a alguien con 60 kilos y 1 gramo, o 60 kilos y 2 gramos, es decir, la posibilidad de valores que tú vas a encontrar dentro de esta escala son infinitos, números reales con decimal.
Caso contrario a los discretos que vienen dados en intervalos finitos, es decir, opciones de tipo de datos limitadas. A una serie de valores pensemos en los números reales. Por ejemplo, el número de hijos de una persona tenemos 3 hijos, no 3 hijos y medios. Entonces es importante tener en cuenta este tipo de escala y cuál vendría siendo su clasificación. Ahora, cada uno, como tiene por allí a la mano su lápiz y su papel, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Van a tener 5 minutos para que desde su lugar hagan un pequeño análisis. Piensen en las funciones que ustedes realizan en sus lugares de trabajo y van a dar un ejemplo para cada tipo de escala según los tipos de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, trabajo en el departamento de recursos humanos. Tengo la data de los aspirantes al cargo X. Bueno, en los nominales, el sexo del participante. En los ordinales, una variable pudiese ser el nivel de instrucción de la persona. Como datos continuos, el salario, la expectativa de salario que tiene este candidato. Y en el discreto pudiésemos ver como años de experiencia cumplido dentro del área, número de hijos, cualquiera de esto. Entonces, tienen 5 minutos para realizar esta actividad y luego retomamos. Y por favor, me gustaría que todos participen, porque esta sería como la base para la actividad que ustedes tienen asignada durante esta semana. Perfecto. Ok, bueno, nos vemos en 5 minutos.
Creo que no se escucha. Ahora sí te escuchamos, Daniela. Por favor, me confirman que están escuchando. Ahora sí. Ok, Sí. bueno. Ya pasó el tiempo. ¿A quién le gustaría comenzar? Por favor, si pueden prender las cámaras, sería cool. ¿Quién comienza? El voluntario. Luis, muy bien. Ok, bueno, como le comenté, nosotros somos un grupo que estamos dentro del área comercial de ventas de consumo masivo y creo que algunos de los datos que pude de alguna manera pensar en la clasificación de discretos, número de clientes, número de Perfecto. pedidos, frecuencia de compra en escalar, porque también manejamos temas de porcentajes, número de visitas Ujú, planificadas, número de productos, SKU, y a nivel de continuos, el monto de las ventas, el ujú, monto de una venta, el DSO o un ticket promedio, precio unitario de los productos, descuentos, margen de rentabilidad, ROI. ujú. Perfecto. ¿Y en ordinales y nominales? Un ejemplo de cada uno. Deben dar solo uno. Ok, bueno. Gracias, Luis. Seguimos con Daniela. Ah, eso sí no los hice. Pensé que eran solo discretos y continuos. No, uno por cada uno. Bueno, yo estoy en el área de recursos humanos de la Toyota Bridelo y pues como ejemplo en nominales podría ser el tipo de contrato, si es indefinido, temporal, por proyecto. Perfecto. En ordinal, el nivel de satisfacción del trabajador, si está muy satisfecho, no satisfecho. Perfecto. También podría ser grado académico, si es de Ujú, bachiller, universitario, algún técnico. En continuo, pensé en el tiempo promedio en respuestas a correos o servicios. Si fue un tiempo de 1 hora y media, de 2 horas y 5 minutos. Y de discreto, el número de permisos o número de hijos que tiene cada trabajador. perfecto, Daniela. Todos corresponden. Seguimos con Nest. Francisco. Hola, buenas noches. Bueno, yo pensé en el tema del cualitativo en estado de resultados. Yo trabajo en distribuidora de vigía, soy contador público. Eh, el estado de resultados visto desde ingresos, costos, gastos y egresos, o sea, una torta, la distribución de la participación que representa cada uno. Como ordinal, el detalle de la rentabilidad entre ingresos y costos, como un continuo, el resultado que pueda tener cada una de las tiendas de abrir ese estado de resultados, no del 100% que conforman ambas sucursales, sino de las tiendas. Y como discreto, el desglose o composición de ese gasto, cómo está compuesto el costo. O sea, si el costo representa el 70%, ¿qué representa el costo? Si son los gastos, ¿cuántos son de gastos de personal y cuántos son de gastos de administración? ¿Cuántos son de gastos de venta? Y, Ok, bueno. y En otros ese ingresos. caso, Francisco, debes tener cuidado. Por ejemplo, si estás hablando de un porcentaje, recuerda que el porcentaje pudiese tener algún decimal, 70,1% del total. Entonces, en ese caso, en lugar de ubicarlo en una categoría discreta, sería una categoría continua, porque Ok, puedes tener allí un número. Con respecto a los nominales y los ordinales, si tú tienes categorías en eso que tú mencionas allí que estás aplicando, perfectamente sería. Pero si lo que obtienes como resultado es un número, que tú ya sabes que entra dentro de los continuos o discretos, a menos que ese número represente una categoría o una característica. ok, una categoría. Ujú.
Exacto. Por ejemplo, la tienda. La ubicación de la Ya. tienda. La Es sucursal de la per- tienda, la la Victoria del Vigía, por sucursal ejemplo. perfectamente entra dentro de un tipo de escala nominal. Supongamos que en todo el Vigía tienes 3 tiendas, la ¿Ok? ubicación sería una escala nominal. Ordinal sería, por ejemplo, cuál sería la tienda premium, la, por categorías si las tienes de esa forma, si tienes una Ok, jerarquía. Los empleados, por ejemplo, jefe, tienes esa escala. Y tener cuidado allí con los valores numéricos, saber en qué punto los puedes ubicar. ¿Correcto? de acuerdo, gracias. A ti. Siguiente, por favor. Seguimos con Jorma. Oye, hola. Eh, ok, con respecto a los cualitativos, tomando en cuenta que al igual que mi compañero Néstor, trabajamos en la industria petrolera en la parte de inyección de vapor, pudiéramos tener datos nominales como el nombre del equipo, el nombre de la caldera, por ejemplo, el tipo de combustible que se está Ujú, buscando, si es diésel o gas. En los ordinales, pudiera ser eh, una prioridad de mantenimiento, si es alta, ujú. baja, o alguna condición de equipo, si está bueno, regular, malo, por ejemplo. Perfecto. Respecto a los cuantitativos, si hablamos de los continuos, puede ser un indicador que tenemos que es horas en servicio, horas que no hay en servicio o horas fuera de servicio. Y en los discretos, pudiera ser el número de pozos inyectados por mes, Ujú, que eh, son enteros, pues. Estos. perfecto. Muy bien tu ejercicio. Si puedo Ok, seguir yo, perfecto. Vanessa. Ah, Sí, Néstor. Sí, pues complemento perfecto. con lo de mi Sí. compañero, que no nos pusimos de acuerdo, pero hicimos, nos quedó bien distinto el ejercicio. Eso también para que tenga una idea de la cantidad de datos que manejamos nosotros. La parte de cualitativo nominal, nosotros hacemos análisis colorimétrico. Entonces, o nos Ujú, da de un color o de otro las muestras según el reactivo, ¿no? El químico. Y cualitativos ordinales, los equipos en servicio que tenemos en la planta de tratamiento de agua, que puede ser el equipo A, B, C, en secuencia. Entonces, pues eso los convierte en unas variables, en un dato ordinal. En la parte de cuantitativo, continuo, el consumo de gas es un ejemplo de ello. Puede tomar básicamente cualquier valor. Y en el caso de cuantitativo discreto, el número de equipos en servicio. perfecto. Muy bien. Te pregunto, Néstor, en la actividad de perforación de un pozo en un día, ¿cuántos registros obtienes tú, por ejemplo, de momentos en el que tomas todas las variables? Aproximadamente cada 4 horas, o sea, unas 6 veces al día. Ok, ¿y variables cuántas tomas de ese proceso? Mm, Más o menos como 11. No sé si Germán me puede ayudar. Tal vez un poco más, Néstor. En total deben ser como unas 18 variables, más o menos, Ok, en total. Incluyendo tratamiento de agua, bueno, las pruebas de análisis físico-químico y los datos operacionales per se de la caldera, ah, presión, temperatura. Bueno, pero el número de variables que ustedes tienen y el contexto en el que están trabajando es una cantidad de datos bien para trabajar porque tienen un buen histórico. Ahí les Ujú, recomiendo que investiguen un poco sobre componentes principales, es decir, cómo evaluar la cantidad de la extracción de X producto en función del agua, como mencionas, del ujú, color que dio la muestra. Entonces, esta técnica te va a ayudar a que de esas 18 variables que tú estás recolectando de ese proceso, tengas una reducción, por ejemplo, a 10 o a 5 principales que engloben esta, y luego cuando tú vayas a un nuevo pozo antes de hacer, por ejemplo, la perforación, tú con este modelo que vas a tomar de componentes principales, puedes tener una idea previa de cuál sería la calidad del producto a extraer, en mm, función a este modelo que sí, estás haciendo de componentes principales.
Yo creo que yo he trabajado con ese modelo, sí, porque ese modelo es Ujú, bueno para descartar variables que no te ujú, están haciendo, que no te están aportando nada a tu exacto. resultado. Ya, Sí, lo voy muy bueno. a retomar. Gracias por la sugerencia. Perfecto. Muy bien. Seguimos con David. Sí, buenas tardes. Yo voy a la parte comercial. Para mí, entre los cualitativos nominales estaría la razón social o el nombre comercial del cliente. Ujú, Para los ordinales sería un código o lo separaríamos por RIF, ya que es un número indicador o exclusivo para un solo cliente. Entre los cuantitativos, pues yo puedo separar mis clientes entre variables, sean dos específicas, si un tipo de cliente es un premise con market, o lo transformo en clientes oro, plata, bronce, dependiendo de su condición de cantidad de volumen permitido. Y ya en los discretos serían cuestiones eso, de volumen, si posee o no crédito, posee o no equipo frío. Me parece que es la forma más fácil de utilizar esta separación o esta segmentación con respecto a la forma como yo trabajo aquí. perfecto. Ahí hay que tener cuidado. Categorías no los ubicamos ni en discretos ni en continuos. Ahora bueno, la pregunta es global. Si ustedes tienen el campo, como lo mencionó Luis, RIP o cédula del cliente, ¿dentro de qué categoría entraría esta variable? Yo lo utilizaría como cualitativo ordinal. Ajá, ordinal. ¿Otra opinión por allí? Ok, bueno. En el caso de la cédula y los RIF o los ID que nosotros asignamos a nuestros clientes, ellos entrarían todos dentro de la categoría nominal porque es un valor que a pesar de ser numérico, como les comenté, me sirve para diferenciar un cliente de otro cliente. Y este tipo de campo, cuando utilizamos Power BI, es el básico cuando vamos a establecer una relación entre dos fuentes de datos, que ya lo veremos más adelante, que son fuentes de datos, para conectar esos valores y que ustedes puedan obtener, por ejemplo, si en algún lado tiene la información de sus trabajadores y en el otro de las nóminas, ese campo que tienen en común vendría siendo la cédula o el ID del trabajador y a través de la unión de estos dos campos podemos acceder a ambas informaciones y tener una visualización global. Entonces, este tipo de campo pues va a ser muy importante y les sugiero que lo revisen cuando hagan la actividad para ver si ustedes cuentan cuál es ese identificador único que les puede permitir hacer ese puente entre diferentes fuentes de datos. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con Rogelio. Hola, sí, buenas noches. Yo tengo, como lo comentaba mi compañero, yo soy compañero también de Luis. Trabajamos en la misma organización, y llevamos casi la misma información. Por la parte de discreto, yo tengo aquí anotado que son clientes atendidos, cantidad de clientes atendidos. En la parte de continuos, ejemplos de montos de facturas, montos, Perfecto. puede ser de monetario de cuánto es el monto de la factura. En la parte nominal, que me costó un poquito, pero ya lo entendí, la parte nominal nosotros manejamos lo que es la geolocalización del cliente, porque con Ujú, esto diseñamos un mapa donde ubicamos por sectores, que es otra cantidad de clientes por polígono, por decir así. ujú. Y el ordinal, nosotros hablamos de estado de estado del producto. Me explico, estado del producto en despacho. Cuando el despacho se realiza, evaluamos cuál es el estado del producto que está recibiendo el cliente y esto lo considero como ordinales, porque es un dato que no es cuantitativo. No Ujú, es, sí, no es cuantitativo, es un dato que se ve exacto. y se En define escala. cómo está el estado. Ajá, exacto, correcto. Ok, Rogelio. Te pregunto, en tu Dime. organización, ya que trabajas con clientes, ¿tú tomas el nivel de satisfacción de los clientes como una variable? ¿Tienes ese registro? No, No. no, ahorita no. Ok, No bueno. tengo, no sé si la parte de ventas lo tiene por alguna otra parte, pero en la información que yo manejo no la tengo. Ok, bueno. En ese caso, se les recomendaría al área de ventas, como ustedes tienen sucursales en diversos puntos,
que evalúen, acorde a la ubicación, ese nivel de satisfacción. Y luego haciendo ese análisis, ver cuáles son las variables que están teniendo mayor peso y menor peso en ese valor. Puedes tomar correlaciones entre ellos y determinar eso para que detectes cuáles son los puntos en los que tienes que mejorar y que ese valor así aumente. Correcto. Gracias. Ok, gracias. Seguimos con Jorge. Hola, bueno, yo trabajo en el departamento de mercadeo de concesionario Fidelo, sí, y bueno, encontré, o no sé si estoy en lo correcto, en la parte de los datos cuantitativos nominales, tengo los tipos de campaña, sí, Ujú, digital, tradicional, ujú, toda esa parte, sí. También tengo modelo de vehículo promocionado, ¿sí? Región del ujú. cliente, donde está ubicado. Eh, en la parte de los datos cualitativos ordinales, tengo el nivel de satisfacción, el nivel de interés en los modelos, la clasificación del cliente, ¿sí? Y una evaluación de atención, ¿sí? Ok. En los datos cuantitativos, tengo campañas activas, números de vehículos vendidos, números de publicación por red social y en el último tengo inversión en publicidad, porcentaje de crecimiento en ventas. Perfecto, Jorge. En el caso en el que tú te desempeñas, que es en el área de redes sociales, una técnica que te va muy bien a ti, por lo que trabajas, sería el análisis de sentimiento. Es decir, de todos estos comentarios que tú tienes de las redes sociales, tomar cuál es la emoción que predomina en las personas que están texteando. Una técnica descriptiva muy fácil para aplicar en este caso es de los comentarios, aplicar números de palabra. Entonces, lo que hace es recolectar todas las palabras y toma cuáles las que más se repiten del contexto y te dibuja una nube y las palabras que más se repiten van a ir en mayor tamaño. Entonces, tú ves, por ejemplo, cuando aplicas una campaña, me gusta, me gustaría tenerlo. ¿Cuáles son esas palabras? Y de esas palabras claves que obtienes de esta nube, las puedes usar como estrategia en próximas campañas, porque sabes que van a conectar con las personas. Comprendo. Bueno, es cuestión de analizar, puesto que nosotros utilizamos Instagram y TikTok y bueno, se puede ver claramente que en Instagram la gente es un poco más tratable y los comentarios a veces son un poquito más Sí, buenos, ¿sí? Y en TikTok, pues bueno, el hate es sí, de otro nivel y en cuestión de segundos te pueden quemar, sí, te pueden, sí. tú me entiendes, ¿sí? Exacto, entonces A allí veces tú es pudieses muy hacer el negativo, análisis y luego segmentas por red social y ves cuál es la entiendo. impresión que tienes en una y cuál tienes en otra para que mejores allí y detectes qué Perfecto, puedes hacer distinto. perfecto. Muchas gracias. Seguimos con Yarinet. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok. Yo trabajo en el departamento de talento humano de comercializadora Santa Bárbara. También mis compañeros, una empresa que se dedica a la comercialización de productos de consumo masivo, principalmente conocida por ser un franquiciado PepsiCo. Y bueno, entre los datos, los me llamó la atención hacerlo por la parte de capacitación, capacitaciones Ujú, técnicas del personal o, bueno, de habilidades blandas también. Coloqué en los datos nominales las modalidades de capacitación, o sea, si son online, presencial. ujú, Eh, los temas de capacitación también ahí es nominal, como ordinales la satisfacción de los participantes o ujú. en cuanto a enseñanza, como era antes y después, continuos, horas de capacitación por empleado, el costo también de la capacitación y discretos números de participantes o números de clases o sesiones. Perfecto, Yarinet. Ya que mencionas que vas a trabajar con el tema de capacitaciones, te recomiendo que cada vez que organices un grupo para formar una capacitación, antes de que estas personas reciban la capacitación, aplícales un pequeño test
para evaluar Ok. cuáles son las competencias que tienen las personas antes de la capacitación. Por ejemplo, si es sobre Power BI, le haces un pequeño examen, le pides a la persona que vaya a dictar el módulo que te dé cuáles son los aspectos a evaluar y tengas todas esas variables allí. Luego, post capacitación, te recomiendo que apliques un nuevo test para que evalúes cuál realmente ha sido el impacto que tiene esa capacitación en tus trabajadores y ver cuáles son las habilidades o esos puntos que hay que reforzar respecto a la capacitación. Y para contrastar estos dos valores antes de la capacitación y después, vas a utilizar contrastes de hipótesis. Él te va a dar a nivel Ok. estadístico qué tan significativa fue la capacitación de tus trabajadores. Y así tú tienes una medida de rendimiento de qué tan buena fue esta estrategia. Entonces, Ok, tenlo por allí. bueno, gracias, lo tomaré en cuenta. Muchas gracias. Seguimos con Marigés. ¿no? Ya, Ajá. sí, sí, Ahora sí ya. te escuchamos. ¿Es Marigés o Marillés? Marijés. Ok. Bueno, yo, yo les quería hablar, en este caso quiero ponerles en contexto. Yo trabajo en el departamento administrativo de el Colegio Monseñor Bosset. Soy la gerente administrativa y pues todo el trabajo administrativo es muy general, desde la parte financiera hasta todo lo que tiene que ver con la parte de talento humano, que aunque no está a mi cargo directamente, pues también tiene que ver con mi desempeño. Bueno, en la parte nominal, yo lo determiné por los departamentos. Cómo cobranza, presupuesto, caja, definir cada uno de estos departamentos. Perfecto. Los ordinales, pues el nivel de cumplimiento. Y la clasificación en este caso del riesgo de morosidad, si es alto, medio. Y con los datos cuantitativos tengo el monto por pagar de los gastos y los índices de porcentajes de cobranza. En los discretos trabajé con el número de facturas procesadas, personal asignado por departamento y los días de cortes de caja. Perfecto. Está muy bien. Ok, Marillés, muchas gracias. Ahora seguimos con Mónica. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Sí, bueno, yo trabajo en la parte de administración, pero también me encargo de mantenimiento de la infraestructura y equipos. Entonces, bueno, en vista de que me están pidiendo como un plan de mantenimiento preventivo de los pocos equipos que tenemos allí, se me ocurre realizarlo clasificando dentro de Ujú. los datos cualitativos, pues el tipo de equipos que tengo, clasificándolos en refrigeración, eléctricos y electromecánicos pudiese ser. Y dentro de los ordinales, como una categoría por cantidad de toneladas de los equipos de refrigeración. O sea, sería un valor numérico, pero que le da una categoría, ¿no? Ujú. Por voltaje, los eléctricos y, Exacto. bueno, estos electromecánicos, o digo yo, ¿no? Como los hidráulicos, por la potencia o capacidad, porque existen diferentes. Serían los datos cualitativos. Y dentro de los cuantitativos, pues en los continuos colocaría la frecuencia del mantenimiento, si es Ujú. mensual, bimestral, trimestral, o sea, en el tiempo. Cuando tocaría hacer ese mantenimiento, también pudiese ser dentro de Ujú. los datos cuantitativos continuos el costo promedio o estimado del mantenimiento. Y dentro de los cuantitativos discretos, yo colocaría la cantidad de equipos que tengo por cada categoría, si estos han tenido una reparación previa, Ujú. indagar el número de veces que se ha reemplazado un repuesto, ¿sí? Ok, perfectamente. Aquí en este contexto que tú estás trabajando, es muy importante tomar medidas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase,
respecto a esos valores que tú dices, o sea, cuándo tengo que aplicar el mantenimiento, la fecha que tú introduciste este equipo en tu empresa. Entonces Ujú. puedes sacar ahí la cuenta, por ejemplo, la fecha actual menos el tiempo que comencé a utilizar el equipo, cuántos años de Sí, vida útil me queda. exacto, Y sí. dependiendo del el tipo de equipo o a la categoría que pertenezca, tú puedes hacer un condicional que te diga, ok, viene de los equipos, no sé, eléctricos. Yo sé que el estándar o la escala es si tiene 5 años todavía de vida útil, mantenimiento preventivo y hacer una nueva variable y colocar eso en tu visualización para ver, oye, de los que vienen, cuáles son los que debería atender primero respecto a su vida útil. Entonces, eso se pudiese codificar ahí en Power BI para que lo tengas al día. Ok, perfecto. Ok. ¿Quién nos falta? Jorge todavía tiene la mano levantada, Luis, no sé si quieren comentar algo. Profe, que a mí me quedó pendiente ordinales y nominales. Ajá, ok. Bueno, ahí trabajé y considero que en ordinales pudiésemos tener en la parte de consumo masivo la clasificación de clientes por niveles de rentabilidad, Ujú. prioridad de atención en clientes. Nosotros tenemos un orden lógico para la atención de acuerdo a las prioridades que estratégicamente nosotros Exacto. tenemos. Aplicación de encuestas de satisfacción de servicio, Ujú. que usted le estaba comentando a Rogelio. Lo que pasa es que Sí. nosotros, justo las encuestas de satisfacción, para nosotros no es un proceso longitudinal, sino más Mm, bien transversal, digamos transaccional, y lo aplicamos una vez al año. Entonces, ok. y contamos con la data, pero no en una frecuencia tan repetitiva o con tanta frecuencia para poder hacer unos análisis de información importante, pero si pudiésemos hacer un análisis descriptivos con esa data transaccional. Exacto. Así Ajá. puedes hacer una comparativa, por ejemplo, año 2024-2025. ¿Qué Eh, tanto varió eh, ese porcentaje de satisfacción? Sería allí como Sí, lo correcto, básico. pero justo por Ujú. eso, y se lo comentaba porque Rogelio no maneja la data porque no es una data, digamos, orgánica generada con KPIs de venta, sino es una data muy aislada. Por eso él le estaba comentando que a lo mejor venta sí lo maneja, sí, nosotros sí lo manejamos, Sí, pero es transaccional, pues. Y perfecto. la parte de nominales, tenemos zona de venta, estado Ujú. en donde tenemos los clientes, ciudad, población y modelos y ventanas de atención. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Mónica todavía tiene su mano levantada. No sé si quieres agregar No, algo más. Ok. Ajá, todavía faltan algunas personas por participar. Me gustaría escuchar a Yajaira González, si está por acá. Y luego de Sí, Yajaira seguiríamos con María Dávila. ajá. Buenas Perfecto. tardes. Yo trabajo en el área administrativa. Por ejemplo, en los nominales podría ser tipos de registro. Por ejemplo, las conciliaciones ingresos, egresos, ¿verdad? En los continuos o, bueno, los discretos números de cantidad de pagos o cantidad de facturas registradas, ¿verdad? Ujú. En continuo puede ser la expresión en porcentaje de eso, del total de los registros del Exacto. mes, por decir algo. Y ordinales, bueno, también en ordinales puede ser el tipo, la clasificación del tipo de registro, pues. Igual, pagos, Exacto. facturas, notas de crédito, eh, asientos, qué sé yo, la cantidad, pues. Exacto. Muy bien, Yajaira. Bueno, en el contexto que tú estás trabajando, ahí es muy importante aplicar una técnica estadística que se llama análisis de series temporales, que te ayuda a ver cómo es una variable respecto al tiempo, es decir, tus ventas, cuáles son los puntos fuertes en el año. Y allí también se pudiesen aplicar algunas técnicas de pronóstico. Power BI trae ya incrustado allí una opción para hacer pronósticos. Sin embargo, les comento y a todos en general, cuando ustedes utilicen este tipo de herramientas que están incrustadas allí, que te dan un pronóstico de venta, de, no sé, número de empleados que vas a tener, cualquier tipo de pronóstico, hay que hacer un análisis adicional para ver si ese tipo de técnica estadística que se le están aplicando a los datos realmente es un buen modelo para predecir cuáles van a ser tus ventas.
Entonces, más allá, porque si tú hundes la opción, él te lo genera automáticamente, incluso te hace el gráfico, pero ¿qué tan bueno es ese pronóstico? Me da una idea, por ejemplo, tiene el 60% del valor predictivo del 100, del 80, del 90, cumple algunos supuestos o simplemente me sirve como un valor de referencia. Entonces, evaluar sobre cuáles son las condiciones, igual cuando aplicas regresión logística, análisis de componentes principales, hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo, pero te dan una idea a priori utilizar la opción allí de pronóstico de Power BI. Gracias. Con gusto. Ajá, seguimos con María. No sé si María aún está por acá. Si no, continúa Judith Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi trabajo no es el manejo de datos como el de los compañeros, ¿no? En realidad lo que hago es gerente de un equipo de desarrollo de software y estoy interesada en generar, ¿verdad?, la medición de desempeño del personal. Ok. En este caso, pues pienso que estoy un poquito algo confundida al respecto, ¿verdad? Pero sí me gustaría medir como la cantidad de trabajo, la productividad de los empleados, el cumplimiento de plazos de cada una de las actividades asignadas, que en este caso ese cumplimiento sería cuantitativo y discreto. Y la productividad sería cuantitativa, continua. Ok. Con respecto a la cualitativa, sería iniciativa, ¿sí?, que podríamos llamarla ordinal, y el nombre del empleado, entonces sería un nominal. Ok, perfecto, Judith, muchas gracias. En el caso que tú quieres trabajar en el área de recursos humanos, técnicamente vas a evaluar a tu personal. El primer paso que tienes que hacer es hacer un análisis descriptivo exhaustivo. Es decir, cuando tú crees la visualización en Power BI, poner todas esas variables. Y ya cuando tú tengas ese panel allí, tú vas a decir, oye, sí, mira, el rendimiento de X empleado es superior a tal compañero. Luego amplías el análisis, ¿pero por qué? Ah, no, este empleado trabaja doble jornada. Entonces tiene sentido y tú ya sabes que no es algo neto del empleado, sino es en general. Por ejemplo, puedes tomar el número promedio de casos resueltos por persona y validar quiénes están por encima de este valor y quiénes están por debajo. Y ahí ya tú tienes una idea de cómo está el rendimiento. Y en general, o sea, el dashboard te va a dar esa posibilidad de ver que qué está sucediendo y entender un poco mejor y luego hacer un instrumento acorde a este tipo de comportamientos que te permita hacer como una evaluación un poquito más concreta para tener este valor que tú quieres. Y les comento, o sea, en cualquier área ustedes van a obtener siempre datos y donde ustedes tengan ese repositorio pueden aplicar una visualización, una técnica estadística, así que no piensen que deben tener miles de datos para poder hacer el proyecto. Gracias. Seguimos con Crisbel Camacho y Emil C. Sosa. No sé si aún están por Muchas acá. gracias, profesora. Con mucho gusto. También falta Gerardo por participar, Juan Carrasco, Jordan Vázquez. Alguno de los compañeros está por acá, César, Fanny, Elis. ¿Les gustaría compartir sus aportes? Buenas, hola profe, saludos. Buenas noches. Bueno, escuchando un poco a los compañeros, eh, yo trabajo en el área de la supervisión de ventas del Grupo Santa Bárbara. En los cuantitativos nominales incluiría lo que es los clientes, la razón social, el RIF, perdón, Ujú. RIF, el número de cédula. En los cuantitativos ordinales incluiría la zona en la que está, en el polígono, qué región, qué zona del estado. En los cuantitativos continuos se
tendría esos clientes de canal tradicional y los clientes de canal moderno, es decir, clientes de mayor compra y clientes de menor compra. En los discretos tendría el porcentaje de descuento, por así decirlo, la lista de precios que se maneja en cada uno de los canales, en el tradicional o en el moderno. Ok, bueno, Jordan, allí con los discretos debes tener cuidado, porque si tú tienes céntimos, que es posible en una venta, entraría dentro de la categoría continua. Con respecto al ejemplo que nos das en ordinal, la posición o la ubicación geográfica, entraría más hacia la parte nominal, exceptuando que tú tengas, por ejemplo, un estado que sea, no sé, que esté a un nivel superior, que ustedes tengan una categoría allí interna, si no, sería un nominal. En caso contrario, si los tienen jerarquizados, no sé, por importancia, por nivel de facturación, sí sería un ordinal. Entonces, para que tengas cuidado allí con eso. Ok, gracias, profe. De nada. No sé si alguien más falta, los que quieran participar, aprovechen de preguntar ahora, de hacer sus consultas, porque esto es parte de la actividad que tienen asignada en la semana. Ok, bueno. Entonces, con este pequeño ejercicio nosotros logramos identificar los tipos de datos que tenemos dentro de la organización. Ya tenemos en mente que es necesario hacer un repositorio de datos, identificar los tipos de datos que tenemos y ya vamos en camino a este proceso de inteligencia que estamos aplicando. Ahora, existen técnicas para la recolección de datos. Dentro de las más utilizadas, en primer lugar, tenemos el muestreo, que se caracteriza por la reducción en costos y tiempo, y actualmente existen diversas herramientas como Google Form que nos permite obtener estos datos. Un paréntesis acá es que siempre que hablamos de técnicas de recolección de datos, las personas mencionan a la encuesta. Dicen, sí, yo apliqué una encuesta. Está muy bien. La encuesta es el medio por el cual tú estás obteniendo los datos, pero realmente el nombre de la técnica se llama muestreo. Existen diferentes tipos de muestreo a nivel estadístico y dependiendo de la forma en la que se aplica el muestreo o del cual se selecciona, es la forma en la que podemos generalizar o no las conclusiones. Por ejemplo, un muestreo que se utiliza muchísimo hoy en día es el muestreo en bola de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que una encuesta y busco a personas que tengan un determinado perfil similar a la cual es aplicable y voy difundiendo el formulario. Bueno, este tipo de muestreo les comento que entra dentro de muestreos no probabilísticos, es decir, los resultados que ustedes van a obtener de él va a ser representativo únicamente de esa muestra que están tomando, pero no de un total. Por ejemplo, otro caso, voy a aplicar la satisfacción de los clientes en el municipio Libertador de mi sucursal. Ustedes toman su lista de clientes y van a hacer un muestreo estratificado y por cuotas, pero la selección de esos clientes ustedes la utilizan, por ejemplo, a través de una tabla de números aleatorios que te va a decir, toma el primero, toma el segundo, toma el cuarto, o sea, en un determinado orden que da la tabla, y esa forma de recolectar los datos les va a permitir que los resultados de su estudio sean extrapolables a todo el municipio Libertador. Mientras que si solo comparten el formulario, esa forma de obtener datos, nosotros a nivel estadístico lo tomamos representativo de la muestra. Entonces, tener en cuenta allí. La observación es un proceso o una técnica de recolección de datos muy importante que consiste en observar comportamientos, actitudes. Lo bueno de esta técnica es que nos permite tener características o detalles que muchas veces no incluimos en el muestreo. Por ejemplo, cuando estamos testeando un nuevo producto, ver cómo la persona interactúa con el empaque, los gestos que puede expresar al momento de tener el producto en sus manos nos ayuda a tener una visión un poco más global de variables que en un principio quizás no estemos incluyendo en un formulario que enviemos. La entrevista también es otra forma de recolectar datos donde contactas a un experto, quieres saber opinión, pueden ser estructuradas, semiestructuradas, depende del enfoque. Y el focus group también es una estrategia que se utiliza mucho, sobre todo en la investigación cualitativa, cuando queremos observar cómo es la interacción de un grupo de personas donde se debate un tema específico, hay un moderador y acá se suele hacer mucho análisis, sobre todo de texto, porque se transcribe la conversación y podemos obtener una visión general de un panorama. Ahora les pregunto, ¿qué técnica sería más importante o cuál tiene más relevancia, según estas que están acá mostradas en la lámina? Eso va a depender de las necesidades de la investigación. Ujú.
Correcto. Ninguna técnica va a ser más importante que la otra. Incluso en una buena investigación, todas formarían como parte de un proceso en el caso de ser requerido. Cuando estamos entrando a un nuevo tema, a un nuevo contexto, por ejemplo, hacer un focus group me va a dar una idea sobre qué debo preguntar en mi formulario, qué aspectos puedo tomar. Entrevistar a un especialista en el área me va a sugerir variables a incluir o eliminar de mi cuestionario, y la observación junto a la aplicación del muestreo con un cuestionario me va a dar esos datos que luego posteriormente voy a analizar. Entonces es importante que ustedes sepan o entiendan cuál es el contexto en el que están y cuál sería la técnica que tienen que adaptar. Ninguna es más importante que la otra, todas se complementan y no siempre se aplican todas. Todo va a depender de la necesidad que tengan en el momento que estén realizando el análisis. Ahora, sabemos que a través de estas técnicas de recolección podemos obtener datos. Sin embargo, tenemos fuentes de información en nuestras organizaciones que pueden ser internas o externas a la misma. Cuando hablamos interno es todo lo que está dentro de la organización y se produce allí. Entonces, en este caso entraría lo que son bases de datos internas de la empresa, estado financiero, registros de inventario, registros del personal, entre otros. Todo eso que ustedes anotan y llevan una frecuencia en una medida, sea mensual, semanal, trimestral, anual, con determinada periodicidad, entonces son fuentes de información interna, se está produciendo en la organización. En externa tenemos páginas web, proveedores, estudios de mercado, entre otras, es decir, externo a nuestra organización y que nos puede ayudar a tomar alguna decisión o hacer un análisis. Les pregunto, las personas que están acá, ¿qué tipo de páginas o proveedores utilizan como fuentes de información externas? ¿O no las Bueno, utilizan? También es otra opción. pueden ser auditores externos o estudios de mercado. Exacto. Estudios de mercado, proveedores Bueno, externos. disculpa, en estadística, una empresa que yo trabajé de supermercado, hay una empresa que se llama Nielsen que lleva una estadística a nivel, creo que Ujú. latinoamericano, que es con respecto a las ventas de consumo ya al cliente final. Perfecto. Gracias por compartirla. Tomen dato allí. Les comento que dentro de proveedores de datos, de fuentes de información externas, tenemos, acá les presento este caso, esta plataforma que se llama Veritrade. Ellos trabajan tomando todos los datos de las aduanas a nivel de Latinoamérica y del mundo, que son datos que deben estar públicos y son accesibles para todos. Ellos en su modelo de negocio tomaron estos datos, concentraron todo en una aplicación a través de panels, como otras aplicaciones, porque no es la única que hace esto, y allí ustedes pueden consultar cómo son las importaciones y exportaciones de un país que les interese estudiar. Por ejemplo, en este ejemplo que ya corrí acá, a mí me interesa, por ejemplo, mi empresa está ubicada en Colombia, saber cuál es la importación de azúcar, porque ese es mi rubro en el que me desempeño, y yo necesito saber quién está trayendo, en qué precio está comprando y en qué momento sucedió. Entonces, bueno, estos paneles que ustedes tienen acá me van a dar esa información. Ellos tienen un demo que se limita solamente un mes, tiene algunas limitantes allí con el Excel que se descarga, pero nos ayuda a tener una visión para hacer un análisis de mercado en el caso que lo requieran. En descripción comercial, ustedes pueden poner ese nombre o esa palabra clave, el rubro que a ustedes les interesa investigar. En este caso, yo hice la prueba colocando azúcar como descripción comercial porque me interesa saber quién importó azúcar en Colombia. La partida aduanera, ¿alguien sabe de los que están acá qué significa una partida aduanera en tema de comercio exterior? Sí, es un código único que que tienen Exacto. las mercancías. Exacto, todo producto que llega y sale de una aduana tiene un identificador único que en líneas generales es global. Puede tener algunas variantes, en el final de la cifra son solo números, aproximadamente 7, 8, va a variar dependiendo de la especificación y qué tan distinto sea el rubro del principal, y es esa partida o esa cédula donde siempre podemos consultar y buscar nuestro producto. Entonces, si ustedes ya tienen la partida aduanera, pueden poner acá la partida aduanera del rubro. Si les interesa saber un exportador específico, también pueden pasar el nombre de la empresa. Esta plataforma también les permite ajustar las fechas en la versión demo gratuita, que es la que tenemos acá en pantalla. Nos va a dejar los 2 últimos meses dependiendo de la actualización de la aduana. No todas las aduanas a nivel de Latinoamérica actualizan al mismo tiempo. Por ejemplo, el caso Venezuela, ellos pueden subir los datos, no están tan al día como Colombia. En este caso, el demo me dejó ver los
los datos referentes a enero a febrero en Colombia de 2025. Entonces, al buscar acá, darle la opción de buscar, él genera el siguiente resumen que ustedes ven acá. Entonces me dicen, bueno, los productos referentes a la palabra clave que tú me estás dando, azúcar, tienen los siguientes derivados. Si me interesa uno específico, por ejemplo, el rubro en el que yo trabajo es el primero, copio específicamente esa partida aduanera si no me la sé. Hay libros de logística donde ustedes pueden encontrar, es como una Biblia enorme, y buscar su rubro allí e identificar cuál es la partida aduanera. Luego que ya sé qué es ese, bueno, con esta visión global, ustedes pueden ver el país de origen de ese producto, cuántos tienen disponibles el monto CIF que pagó o se pagó a ese país de origen, en este caso Estados Unidos vendría siendo el primero, importador, es decir, quién lo trajo a Colombia. Entonces aquí yo veo cuáles son esas empresas que están trabajando con el mismo producto que trabajo yo y cuánto pagaron. Entonces ya tengo incluso un resumen acá en porcentajes de la proporción del mercado que tomaron ellos en la importación. Exportadores es a quién se lo compraron. Estas son las empresas a las cuales estas personas compraron el azúcar y la vía de transporte, es decir, por donde lo enviaron, marítimo, carretero o aéreo. Entonces, de esta forma, ustedes tienen acá la plataforma y pueden hacer la consulta. Si ustedes, sobre todo las personas que trabajan en ventas, pueden revisar acá todas las aduanas que tienen disponible. Claro, el demo es corto, sin embargo, el precio de la licencia es accesible y el equivalente a esta plataforma, su competencia pudiese ser Cobus, que hace lo mismo, tiene acceso a las aduanas y pudiesen investigar allí en caso que les interesaría contratar este servicio para obtener datos de importaciones y exportaciones. Y ellos tienen una gran cantidad de países, los campos modifican un poco, por ejemplo, en el caso de Venezuela, podemos buscar por partida aduanera e importadora. Acá no está el filtro directo del exportador, sin embargo, en la data, dependiendo de la partida aduanera que ustedes consulten, pueden obtener ese detalle. Y ya con todo este Excel que tienen de datos, ustedes lo llevan a Power BI y pueden hacer un análisis de su competencia, quiénes están trayendo, si realmente es una persona o una empresa que compite con ustedes o simplemente es alguien que lo utiliza para un rubro, por una actividad específica, y ya tienen una idea más global respecto al mercado. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. ¿Ya conocían la plataforma? No, Ok. Sí. Sí las había utilizado. Sí, y hay otra que es gratis, que también, pero no recuerdo el nombre, es como Global Trade Sí, Map. exacto. Ustedes pueden Yo buscar por trabajo con. internet plataformas para estudios de mercado y van a encontrar una buena cantidad de plataformas que son gratuitas y que este tipo de datos les pueden ayudar mucho en el tema de análisis, sobre todo cuando es más externo a la organización. Entonces, continuamos por acá, ya sabemos que son las fuentes de información y ahora la presentación de datos. La presentación de datos vendría siendo ya el siguiente paso. Tenemos el repositorio, tenemos la herramienta, ahora necesitamos presentar los datos. A nivel estadístico existen tres formas de presentar los datos. La primera sería la escrita, que es la más utilizada cuando se redacta un informe. Para generar una conclusión hablamos de porcentajes y hacemos un pequeño resumen de lo que está sucediendo con nuestros datos. La forma tabular, la más común, tablas, y la forma gráfica es cuando utilizamos gráficos. Alguna figura que nos ayude a resumir toda esa información que está escrita en un párrafo y que procede de una tabla y que nos ayuda a tener una idea, una visión global de lo que necesitamos. ¿Cuál es la técnica más adecuada? Depende del propósito. Si tienes que enviar un informe del resumen del mes, posiblemente tengas que hacer un escrito. Si tú quieres tomar una decisión en tiempo real, tener un panorama general en un dashboard, vas a utilizar más a la parte gráfica y tabular. Por ejemplo, quienes acá utilizan las tablas dinámicas de Excel para analizar, resumir información. Ujú, David, Rogelio, es muy común el uso de tablas dinámicas y segmentadores. Bueno, en Power BI ustedes pueden aplicar todo eso y de una forma más práctica y un poquito más estética, entonces resulta un trabajo muy bonito. Si ya manejan el tema de tablas dinámicas, pues no les va a costar tanto el manejo del programa. Ahora, venimos por acá con el tema de inteligencia de negocios. Un voluntario que por favor me lea esta definición. La ¿Qué es inteligencia de Business Key? negocios. Ah, perdón. Proceda. La inteligencia de negocios o business intelligence
es un término general que incluye las aplicaciones, la infraestructura, las herramientas y las mejores prácticas que permiten obtener acceso y análisis de la información para mejorar y optimizar tanto el rendimiento como la toma de decisiones en la organización. Exacto, es decir, como lo comentamos al inicio, el uso de todas estas... Por favor, ¿puedes repetir? Ok, ese que tiene el micrófono por ahí abierto. ¿Cómo? Alguien comentó Disculpa. algo. Ok, no te preocupes. Entonces, sí, bueno, cuando hablamos de inteligencia de negocios es eso, utilizar todas estas herramientas que nos ayuden a hacer un análisis de la información que tenemos y tomar una decisión basada en los datos y no solo en la subjetividad. En la gestión empresarial se puede utilizar la inteligencia de negocios para la gestión de riesgos y planificación financiera. En el área de marketing, para la optimización de las campañas de marketing y análisis de las necesidades de los clientes. Como le comenté al compañero, puedes hacer un análisis de sentimiento para ver cuál es la emoción que predomina en determinadas campañas. En las ventas puedes identificar oportunidades de venta y mejoramiento del proceso. Ya sé cómo es la distribución, en qué tiendas tengo mayor fluencia de cliente y qué estrategias puedo hacer en relación a esto, nivel de satisfacción de los clientes. En el tema de recursos humanos, la gestión del talento en cada área, la planificación de tiempos y ejecución, evaluar cómo me fue en un proceso antes y después con mis empleados, la distribución que tengo, dónde tengo mayor concentración de personas jóvenes, personas con mayor experiencia, qué oportunidades puedo tomar y todo eso va generado en base a la inteligencia de negocios. Ahora, la herramienta que nos va a acompañar para permitir aplicar la inteligencia de negocios en este caso es Power BI. Como les pregunté al inicio, algunos compañeros ya la han utilizado. Tengo en cuenta que solo lo utilizan como un consumidor hasta ahora y hay otros que no tienen conocimiento sobre la herramienta. Bueno, Power BI nació en el 2015. Él es un programa de la Suite de Microsoft y él integra una serie de aplicaciones que ya estaban creadas y que posiblemente ustedes ya han utilizado, como son Power Pivot, Power Query y Power View. No sé si han escuchado al respecto o las han manejado. No. Sí, Luis sí. Luis es del área de ingeniería, ¿cierto? sí, Ok, sí tiene sentido. Bueno, en el caso de Power Pivot es aquel que nos ayuda en el modelado de datos, es decir, establecer todas esas relaciones. Si tengo dos fuentes de datos, cómo unirlas para obtener la visión de ambas a través de una sola. En Power Query es este programa de la suite de Microsoft que nos ayuda en la transformación, limpieza y carga de datos. Y Power View, como su nombre le indica, es la parte visual. Y todo esto viene acompañado de lo que sería la hoja de cálculo en Excel. Entonces Microsoft, al notar que las personas utilizan este tipo de herramientas por separados, decidieron llevarlo a una sola. Power BI es una herramienta que conecta a múltiples fuentes de datos, más de 100 a nivel global. Entonces, este nos permite tener una gran bondad de orígenes, esas fuentes de información, para procesar nuestros datos. Algo que sí es importante que ustedes hagan para la siguiente clase es que instalen el programa, que los tengan en sus máquinas. Vamos a correr algunos ejercicios durante la clase, entonces es importante que intenten instalarlo, ya que algunas máquinas respecto a memoria pudiesen generar un problema, entonces es bueno que tengan eso con tiempo y que no a última hora digan no pude cumplir con la actividad porque no tenía el programa instalado. Entonces les sugiero que lo instalen. En el material de la clase 2 tienen el video tutorial para descargarlo. Ahora, Power BI, al ser un programa de Microsoft, tiene diversos costos y versiones que van a depender de las funciones que están asignadas a cada tipo de licencia. Como ustedes pueden ver, varían si es una licencia Pro o una licencia Premium. Aquí ustedes tienen incrustado un video donde habla más sobre el tipo de licencia porque muchas personas pues quisieran aplicarlo a su organización, entonces tienen que seleccionar la que más se ajuste a las necesidades de la organización. Sin embargo, para el módulo vamos a utilizar la versión de escritorio que es totalmente gratuita y nos va a permitir construir informes, compartir información de una forma un poco más limitada, pero igual podemos trabajar con ella. ¿Todo bien? ¿Puedo continuar? Ok, gracias. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene Power BI? Tenemos en primer lugar la aplicación de escritorio con la que vamos a trabajar. Se instala en la máquina, pueden seguir el video tutorial. El software como servicio en línea, que es aquel lugar donde se publican los informes para luego ser compartidos. Él también tiene aplicaciones móviles para la visualización de los informes que se crean y el Power BI Report Service,
que también se utiliza para la publicación de informes de área local. Como les comenté, nos vamos a quedar con esta, que es la versión gratuita y a la que todos vamos a tener acceso. Ahora, cuando hablamos de Power BI es muy importante saber qué rol vamos a asumir al momento de utilizar el programa. Por ejemplo, el nivel consumidor trabaja a través del servicio de Power BI y Power BI móvil o móvil. Tiene acceso a la información en objetos visuales, recibe información en los paneles, informes y aplicaciones que han creado los diseñadores. Creo que Luis fue el que me comentó que él era consumidor, en este caso, no recuerdo. Sí, señor. Exacto, es el que usa el informe para tomar estrategias, para hacer un análisis. Por otro lado, en un nivel superior tenemos al diseñador, que es el que emplea la aplicación de escritorio para obtener información desde diferentes fuentes. Crea modelos de datos con sus relaciones, genera diferentes métricas y diseña los paneles, informes y aplicaciones para el consumo de otros usuarios. Es decir, esta persona crea el informe que el consumidor está trabajando o que utiliza en su día a día. Luego, en la siguiente en la escala tenemos al administrador. Administra el servicio de Power BI, es decir, activa características, revisa el uso, el rendimiento, administra licencias y accesos de usuarios, administra recursos y capacidad. Es decir, es aquel que ahora que el diseñador ha creado el panel se va a encargar de su administración. ¿Quién lo puede ver? ¿Quién no lo puede ver? Dar un acceso, denegar. Muchas veces, dependiendo de la organización, la misma persona que diseña se encarga de la administración, cumplir los mismos roles. Y por último, tenemos a los desarrolladores. Pueden crear objetos visuales personalizados. Power BI Desktop integra por defecto objetos visuales más comunes. Además, permite incorporar objetos desarrollados por terceros, tanto gratuitos como de compra. Pensemos en un momento, por ejemplo, en Canvas. Todos en algún punto hemos utilizado Canvas. Sabemos que allí tenemos una serie de plantillas que nos ayudan a hacer un diseño rápido, que son gratuitas, como tenemos otras que son pagas, porque un tercero las creó y las puso a venta allí, o creó una imagen o algo en particular que tiene un precio. Entonces, en Power BI, los desarrolladores son ese tipo de personas, personas que han detectado oportunidades de, ok, estoy en el área de recursos humanos, yo necesito hacer este gráfico específico que utilizan acá, lo creo, lo pongo allí en la tienda, puede ser gratuito, puede ser pago. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a los roles. ¿No? Ok. Ahora les pregunto, según como ustedes han entendido la clase y el propósito de nuestro módulo, ¿qué rol debemos asumir nosotros en este caso? Nos parecemos más de diseñador, ¿no? Exacto. Nosotros vamos a ser diseñadores porque vamos a utilizar la versión de escritorio, vamos a conectar a la fuente de datos, vamos a buscar la forma de organizar esa información en gráficos, en tablas, que sea entendible para que posteriormente lo podamos utilizar como un consumidor o compartirlo como un tercero. Entonces, ¿quedó claro todo por acá? Muy bien. Ahora, en resumen, ¿cómo es el flujo de trabajo en Power BI? Tenemos la versión de escritorio donde se construye el informe, que es la que vamos a utilizar. Posteriormente a la construcción de ese informe se hace la publicación del servicio de Power BI, que vendría siendo en la nube. Por ejemplo, con sus correos corporativos ustedes pueden acceder al servicio de Power BI, con los correos personales no. Entonces ya ahí es una limitante, pero nuestro módulo va a estar basado desde esta parte. Les pregunto, ¿quién interactúa? ¿Qué rol interactúa acá en el Power BI Desktop? Diseñador, Perfecto. En el servicio de Power BI, ¿quién interactuaría? ¿Qué rol? El administrador. administrador, Correcto, porque es el que va a estar al pendiente de que, ok, el informe se está actualizando correctamente, debo asignarlo a tal persona, debo tener esta restricción de respecto a los roles, porque nosotros podemos construir un informe general, pero siempre va a depender del perfil de la persona que acceda, qué información puede tener y qué información no puede tener. Por ejemplo, el gerente de Venezuela debe tener acceso a todas las sedes de la tienda. Quizás el gerente de una región específica solo deba ver la información de su región y no la de otras. Entonces, todo este tipo de cosas se configuran en Power BI sin necesidad de que tú tengas que duplicar el informe para hacer uno global y otro por estado. Ahora, el Power BI en la versión móvil, ¿quién sería el usuario que estaría acá? Consumidor.
Exacto, el consumidor. consumidor. Entonces vemos cómo interactúan la serie de roles que ya mencionamos anteriormente y en qué papel estaríamos nosotros o qué estaríamos realizando. Ahora, bueno, aquí tienen algunos ejemplos de inspiración de lo que vendría siendo la aplicación de un panel en Power BI. Tenemos un panel de venta y un panel de recursos humanos. Todo esto se creó en Power BI conectando una fuente de datos. Dependiendo del requerimiento o de la necesidad de la organización, es lo que tú vas a hacer allí, qué es lo que vas a mostrar y cómo lo vas a mostrar. Entonces, aquí ya tienen una pequeña idea de cómo se puede ver ese trabajo que ustedes van a realizar allí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por ahora no. Perfecto. Aquí, bueno, tienen algunas referencias bibliográficas que pueden revisar para tener un poco más de información. Recuerden que tienen asignadas las lecturas, que es más para conocimiento, términos, tener una idea global. Tienen para esta semana también asignado una actividad de una infografía. Allí tienen todas las instrucciones y quiero que revisemos un momento esta segunda actividad, que les pido por favor le pongan un poco de atención y su esfuerzo puede parecer sencilla, pero es la base de los proyectos que ustedes van a desarrollar. La próxima semana ya vamos a conocer cuál es el entorno de trabajo de Power BI, cuáles son todas esas funciones que tienen allí. Vamos a utilizar las medidas, cálculos, carga de datos. Entonces van a tener un primer contacto con el programa. La idea es que ustedes al final de este módulo puedan crear ese dashboard o ese panel donde les permita tomar una decisión efectiva según la información y el análisis que obtengamos del panel. Entonces, esta primera tarea es la base de ese producto final. Acá ustedes qué van a hacer un análisis de las fuentes de información y propuestas de aplicación de la herramienta. Van a poner su nombre, el sector donde desempeña sus funciones, recursos humanos, ventas, cual sea. Indique al menos 3 fuentes de información presentes en su lugar de trabajo, por ejemplo, libros contables, archivos de Excel, un CRM. Cualquiera de ellas funciona. Lo importante es que ustedes sepan identificarlas. Mencionen los métodos más comunes y programas utilizados para el manejo y presentación de datos. Puede ser Excel, puede ser Canvas. Lo que ustedes utilicen lo pueden listar acá. Y viene la parte en la que deben prestar más atención respecto a la actividad. Van a generar 2 propuestas que puedan aplicar en Power BI. Entonces van a decir en qué área la quieren aplicar. Bueno, la quiero aplicar en el mantenimiento de equipos, en ventas, en análisis de redes sociales, la del área que ustedes la van a aplicar y 3 objetivos que ustedes quieran alcanzar. Ok, estoy en el área de recursos humanos y me gustaría conocer la distribución de datos de mis trabajadores, la proporción de hombres versus mujeres que tengo en mi empresa, el número de capacitaciones que doy a cada empleado. Es decir, objetivos puntuales y cosas que me gustaría conocer a través de los datos. Luego, en este segmento de datos disponibles para la visualización, ustedes van a identificar en qué formato están esos datos que ustedes van a tener. La más común es tener una hoja de Excel. Entonces ponen un archivo Excel XLSX o la forma en la que ustedes lo tengan. Luego van a empezar a hacer la descripción de las variables, un ejemplo similar a lo que nosotros ya trabajamos anteriormente cuando identificamos las variables. El nombre de la variable, es decir, cómo está llamada esa columna en ese archivo de Excel, por ejemplo, edad. La descripción que representa esa variable es la edad del empleado. El tipo, discreto, ya los vimos, las categorías. Y un ejemplo, el valor que toma. 30, alguna restricción que tenga ese valor tiene que ser mayor a 18 porque yo no contrato personas menores de edad en la organización. Esta columna es muy importante que ustedes la coloquen acá porque cuando configuremos ese panel, todas estas restricciones las debemos tener presentes cuando veamos las visualizaciones. Un error muy común o algo que suele suceder, muchos errores de transcripción en la información. Entonces, supongamos que tenemos nuestro panel y yo quiero saber cuál es empleado con mayor y menor edad. Y yo tengo un empleado que dice que su edad es -1. Sabiendo que esta restricción me indica que el valor de la edad debe ser mayor a 18, yo sé que ahí hay un error, que puede ser que creé la figura mal, el objeto visual, o que mi dato tiene algún error en algún punto y lo debo modificar. Es muy común, entonces esta columna nos ayuda a prever este tipo de situación. Y así van a desagregar todas las variables que tengan en esa fuente de datos de su organización para el proyecto. Posteriormente y por último, ustedes van a indicar cuáles son los cálculos necesarios para cumplir con esos objetivos. Por ejemplo, la distribución de edad.
me gustaría saber la edad promedio de los trabajadores. Bueno, eso es un cálculo que yo debo abordar. Y de esta forma, pues hacen su primera propuesta. La segunda, al recibir la actividad, yo hago la lectura de todo lo que ustedes han expresado acá y les voy a dar la opinión respecto a la cual pienso deberían aplicar en Power BI. ¿Cuál sería la más óptima y la que se ajustaría y la que realmente tú puedas obtener? Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con datos de recursos humanos y yo quiero saber cuál es la ganancia máxima de la empresa y yo no tengo la información, pues no es viable. Entonces, de esta forma deben abordar ustedes la actividad y tenerla allí recordando las fechas establecidas para ella. No sé si tienen alguna pregunta, una duda, algún comentario. Ganas de utilizarlo, profe, ya. Ok, bueno, entonces tienen las tareas ya asignadas y importante, instalen el programa. Ténganlo para la próxima clase en la computadora que van a trabajar porque dependiendo de eso se van a ver limitados o no a hacer la aplicación. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, está el grupo de WhatsApp, pueden pasar por allí a hacer su consulta y bueno, nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Gracias. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz Igualmente, noche. que estén bien. Gracias, feliz noche. Gracias, profe. Saludos. A ustedes, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.